Super papás, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy es muy especial porque les voy a compartir una filosofía de vida que a mí me ayudó a transformarme por completo, ¿no? Esta filosofía es el estoicismo. Y bueno, el estoicismo es una corriente filosófica que nace en Chipre y cuya influencia llegó hasta Grecia y la antigua Roma en la época de los emperadores, ¿no? Entonces, tiene muchísimos años, pero creo que hoy está más vigente que nunca, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos vivir acorde a estas lecciones, a estas virtudes, y sobre todo hace mucha falta enseñárselas a los niños, ¿no? El estoicismo creo que a grandes rasgos se trata de construir la mejor versión de ti mismo, de vivir acorde a la naturaleza, de llevar tu vida conforme a la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación, ¿no? Creo que esas son las 4 virtudes cardinales para los estoicos y pues es un momento perfecto para empezar a enseñárselas a los niños, ¿no? Hoy que hay tantas ideologías tan peligrosas para ellos, qué mejor momento que este para protegerlos, para darles ese blindaje a través del estoicismo que le impida a estas ideologías tan peligrosas llegar a ellos, ¿no? Y no solamente hacer los niños de valor para su familia, sino que también en un futuro sean de valor para la sociedad, ¿no? Eso es muy importante para los estoicos, que seamos conscientes de nuestro lugar y nuestra importancia en la sociedad. Y bueno, la lección número 1 que les quiero compartir hoy es: enséñenle a sus hijos a enfrentarse a la adversidad. El fracaso en esta vida no es malo, es necesario, y nosotros como papás debemos de permitirle a los niños enfrentarse a la adversidad. Y les voy a compartir un fragmento de uno de mis libros favoritos, que dice así: el exceso de buena fortuna, en cambio, es realmente dañino. ¿Cuándo nos vamos a poner a prueba si nunca experimentamos dificultades? ¿Cómo vamos a desarrollar las virtudes de la paciencia, el coraje, la resistencia si todo marcha siempre bien? No hay peor suerte, dice Séneca, que el lujo y la riqueza inagotables, que nos convierte en seres perezosos, autocomplacientes, ingratos e insaciables. Y eso sí que es una auténtica desgracia. Por el contrario, cualquier adversidad que la vida nos traiga será siempre una oportunidad de aprender algo de nosotros mismos y de mejorar nuestro carácter. Vean qué lección tan importante, ¿no? Nosotros no podemos sobreproteger a nuestros hijos porque para ellos no hay peor maldición que el que sus padres no les permitan enfrentarse a la adversidad, ¿no? El carácter se forma en la tempestad. Es muy importante que los niños sepan resolver estas situaciones, ponerse en esas situaciones tan difíciles que a veces nos presenta la vida, para que ellos puedan construir su carácter, puedan construir resiliencia, puedan construir humildad, ¿no? Esto es algo importantísimo para ellos. Creo que el tema de la generación de cristal, creo que sí es verdad. Creo que como padres les hemos privado a nuestros hijos de construirse a sí mismos al ponérselas tan fácil, ¿no? ¿Cuántas veces como papás no pedimos en la escuela un trato preferencial, no pedimos en el equipo de fútbol un trato preferencial? ¿Cuántas veces no queremos imponer nuestra voluntad para sobreproteger a nuestros hijos? Y la realidad es que aunque quizás lo hacemos con las mejores intenciones, les estamos haciendo muchísimo daño, y no solamente a ellos, sino también a la sociedad. Debemos de construir una nueva generación de niños que sean capaces de tolerar la frustración, de enfrentarse a la adversidad, de construir carácter, de controlar sus emociones, ¿no? Imagínense un mundo en donde los niños desde chicos sepan controlar sus emociones, sus impulsos. Imagínense qué sería de este mundo, ¿no? No tendríamos tantas cosas tan peligrosas como las que tenemos hoy en día. Parece increíble, pero tenemos que enseñar a los niños a agradecer por ese mal día, por esa mala calificación, porque no fue convocado al partido, porque algún amigo fue injusto con él. Tenemos que enseñarles a agradecer incluso eso, porque además, si él sigue trabajando, si él sigue con esa mentalidad, eso que anhela inevitablemente va a llegar, pero va a saber valorar el esfuerzo que hay detrás. En cambio, si los papás se lo ponemos fácil y ellos obtienen todo sin ningún esfuerzo, sin ninguna frustración, pues es una lección peligrosísima para ellos, porque cuando los papás no estén en su edad adulta, la vida les va a pasar literalmente por encima. Segunda lección: enseñemos a nuestros hijos a hacerse responsables de sus errores. Para los estoicos es muy importante que entendamos que está en nuestra naturaleza humana el equivocarnos.
pero siempre debe de haber una aceptación del error y un crecimiento a partir del error. Ahora, también, a pesar de que nos equivocamos y que está en nuestra naturaleza, siempre debamos actuar conforme al bien y a los buenos valores, ¿no? No podemos utilizar ese pretexto para lastimar a los demás, ¿no? Si nos equivocamos, tiene que ser de manera bien intencionada, ¿no? Nunca podemos ir allá afuera haciendo el mal y simplemente aceptar nuestro error. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos frente a una generación que es incapaz de reconocer sus errores, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, los políticos, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a los políticos incapaces de reconocer sus errores? Incluso quiero decir a los padres de familia, ¿no? ¿Cuántas veces sabemos que estamos haciendo mal en muchas cosas, pero nos negamos a aceptar nuestros errores y a crecer a partir de ellos? Y esto es muy importante porque existe un círculo vicioso que es muy peligroso para los niños, ¿no? Y que debemos de transformar en un círculo virtuoso. Cuando los niños no aceptan sus errores, no aceptan las consecuencias y no hay crecimiento. En cambio, cuando los niños aceptan sus errores, aceptan las consecuencias de sus errores y aprenden la lección, hay un crecimiento total, ¿no? Entendamos que para que las personas se desarrollen y puedan alcanzar su máximo potencial, debe de haber esa humildad en reconocer los errores y construirse a partir de ellos. Otro aspecto importantísimo relacionado a esta lección es la mentalidad de la víctima, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos que son incapaces de asumir las consecuencias de sus actos y que insisten en llevar siempre esa mentalidad, esa bandera de víctima, ¿no? Decir, es que el mundo fue muy malo conmigo, es que tuve mala suerte, es que mil pretextos, pero son incapaces de tomar el control de sus vidas y empezar a construirse a partir de eso. El que alguien te haya hecho daño, el que hayas crecido en una mala familia, el que hayas tenido que enfrentarte a muchas adversidades, no es tu culpa, pero cargar con eso sí lo es. Así que aprende a perdonar, aprende a tomar en cuenta lo que sí está en tu control y no mires hacia atrás. Yo, por ejemplo, como se los he platicado muchas veces, no tuve la mejor infancia. Hubo mucha gente que me hizo mucho daño cuando era niño, empezando por mi mamá, que me abandonó cuando tenía 2 años. Pero yo decidí librarme de esas cadenas. Es algo con lo que no cargo. He perdonado. Si había algo que perdonar, ya lo he perdonado. Y jamás me voy a poner en el papel de una víctima. Al contrario, agradezco esa adversidad, como lo vimos en la lección 1, porque eso fue lo que me permitió construir este carácter que tengo hoy en día. En cambio, si yo siguiera con la mentalidad de la víctima, pues podría justificar muy malas acciones a través de eso, ¿no? Siempre hay una frase que me gusta mucho que dice, el héroe y el villano siempre tienen la misma historia. Simplemente uno decide repetir el ciclo y el otro decide cortarlo por completo. Y es por eso que yo, lejos de buscar quién me la pague, he decidido dedicar mi vida a generar conciencia en la sociedad para que historias como la mía sean cada vez menos comunes. Un último aspecto de esta lección que es importante es que los estoicos nos enseñan a no perder nuestra calma y no perder nuestra paz por aquellas cosas que no podemos controlar. Si alguien decide estar enojado con nosotros, alguien decide tenernos envidia, alguien decide hablar mal de nosotros, es algo que no podemos controlar. Tenemos que vivir con eso, tenemos que aceptarlo y no debemos de permitir que eso perturbe nuestra paz. Hay cosas que simplemente escapan de nuestro control. Tercera lección, esta es importantísima. Los estoicos nos enseñan muchísimo sobre la moderación. En esta época en la que todos somos adictos a la dopamina en sus diferentes presentaciones, desde las cosas tan peligrosas como las drogas hasta las más simples como el azúcar procesada, todos tenemos una adicción en diferente presentación a la dopamina, ¿no? Los estoicos nos enseñan que la vida sí debe de ser para disfrutarse, que debemos de disfrutar aquello que nos regala la naturaleza, pero siempre con muchísima moderación, ¿no? Si nos vamos a divertir, tiene que ser con mucha moderación. Si vamos a descansar, tiene que ser con moderación. Si vamos a estudiar, tiene que ser con moderación. Siempre la moderación debe de ser esa brújula que guíe nuestras vidas. Y como les dije, en esta época es importantísimo darles esa brújula a nuestros hijos, que desde chicos entiendan el poder de la moderación. Ahora bien, también los estoicos nos hablan sobre peligros que simplemente no deben de ser parte de nuestras vidas, ¿no? Hay cosas que ni siquiera con moderación son aceptables.
Para mí, ¿qué sería lo principal para nuestros hijos? Las drogas, el alcohol, el cigarro y la pornografía, ¿no? Hay cosas que simplemente nuestros hijos no deben ni siquiera de probar y deben de saber desde muy chicos que estas son sustancias que son adictivas, ¿no? El simple hecho de probarlos una vez ya te pone en riesgo, así que mejor jamás hacerlo. Y esto es una lección importantísima para los papás, porque hoy en día creo que ciertos padres de familia viven con una mediocridad total que a mí la verdad es que me molesta mucho, ¿no? Escucho a muchos papás de adolescentes decir, bueno, de todas maneras van a tomar, así que mejor que lo hagan con responsabilidad. De hecho, el otro día también escuché a un influencer decir, bueno, sabemos que los jóvenes se van a drogar, ¿no? Pero mejor que estén informados y que lo hagan con moderación. Y yo digo, no puede ser que hasta esa mediocridad hemos llegado, ¿no? ¿Y saben por qué es? Porque creo que muchos papás simplemente no quieren renunciar a su estilo de vida. Estas personas que nos dicen, bueno, vamos a enseñarles que se puede hacer con responsabilidad, es porque ellos no lo quieren dejar de hacer, ¿no? Yo cómo podría predicarle a mis hijas los riesgos del alcohol si yo tomo, ¿no? Yo no tomo porque quiero enseñarle a mis hijas que una vida sin alcohol es posible, que te puedes divertir sin alcohol, que puedes simplemente no tenerlo en tu vida. Pero ¿cuántos papás no están dispuestos a hacer eso, no? Muchos papás prefieren que sus hijos tomen desde los 14, 15 años antes de ellos tener que renunciar al alcohol. Y esto aplica para todos los peligros que hay. Entonces, papás, seamos el ejemplo, ¿no? Queremos super hijos, pero no estamos dispuestos a ser super papás. Queremos que ellos crezcan alejados de todos los vicios, pero nosotros somos los primeros en ponerles el mal ejemplo. Así que es momento de alejarnos de todas esas porquerías para enseñarle a nuestros hijos que sí se puede vivir sin ellas. Porque sean sinceros, ¿qué hábitos prefieren heredarle a sus hijos? ¿Qué amistades quieren heredarle a sus hijos? ¿Quieren heredarle a sus hijos buenos hábitos y salud? ¿O quieren heredarle vicios y malos hábitos? Los niños deben de crecer en ambientes sanos, en ambientes de virtudes, en ambientes de valores, donde ellos vean cómo se alejan a todos estos peligros, que los papás les enseñen cómo vivir sin ellos. Porque es muy fácil, hoy la sociedad dice, pues es que todos lo hacen. Y ya no solamente escuchamos a los jóvenes decirlo, también escuchamos a los papás decirlo. Y esta mentalidad de apatía y mediocridad en los padres de familia tiene que terminar. Cuarta lección. Marco Aurelio tiene una frase célebre que dice, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esto es una verdad absoluta. Incluso él también dice, no hay mejor lugar donde un hombre puede refugiarse que en su propia mente. Desafortunadamente, eso nos aplica muy poco al día de hoy, ¿no? Estamos rodeados de una cultura de chismes, de negatividad, de odio, de insultos, de envidia, de comparaciones, ¿no? Esto de cierta manera condiciona la felicidad de nuestros niños. Si nuestros niños no aprenden a bloquear todos esos sentimientos, alejar los mensajes negativos, a no compararse, a no tener envidia de los demás, entonces su mente va a ser literalmente su peor enemigo. No van a encontrar ahí un refugio, sino una prisión y un calabozo. Y esto también aplica para los papás, no solamente que hagan esto que les acabo de decir, sino que también al momento de criar, que nos enfoquemos en las cosas buenas de nuestros hijos, que aplaudamos mucho sus virtudes, si hacen algo bien, maximizarlo, y por el otro lado, si hacen algo mal, si se equivocan, como ya sabemos va a ser algo inevitable, pues eso minimizarlo, ¿no? No siempre estar enfocados en lo negativo. Muchos padres se enfocan siempre en eso, todo el tiempo están regañando a los niños, todo el tiempo los están criticando, todo el tiempo los están humillando porque son incapaces de ver el lado positivo. Por supuesto que hay que atacar esos errores de nuestros hijos, hay que atacar esas equivocaciones, hay que guiarlos por el buen camino, pero siempre tenemos que exponenciar lo bueno y minimizar lo malo. No siempre les digo, por cada cosa mala que le van a decir a sus hijos, díganles 3 buenas, ¿no? Es mucho más fácil para los niños desarrollarse a su máximo potencial cuando crecen en un ambiente de positivismo. También es muy importante que de nosotros no vean que estamos juzgando a los demás, que siempre estamos en el chisme, que estamos hablando mal a las espaldas de los demás, ¿no? Que nuestros hijos vean cómo nosotros somos el ejemplo de cómo seguir esta lección, ¿no? Si nuestros hijos se dan cuenta que nosotros somos personas prudentes, que siempre estamos alabando a la gente, que nunca atacamos, que nunca juzgamos, pues para ellos va a ser mucho más fácil seguirlos, ¿no? Enseñémosle a nuestros hijos a estar en paz, a estar en calma, a reflexionar, a meditar.
Y eso va a ser un blindaje muy poderoso ante toda esta basura que hay allá afuera, ante todo ese ruido lleno de chisme, de odio, de críticas y de comparaciones. También es muy importante enseñarle a los niños a no pelear, a no explotar, a controlar sus emociones, a tener esa capacidad de introspección en el que sean capaces de resolver los problemas, ¿no? Una lección importantísima que nos dicen los estoicos dice: el que está en armonía consigo mismo está en armonía con el universo. Y por último, que sepan apreciar una tarde en calma, una tarde en silencio, ¿no? Estamos acostumbrados a sobreestimular a nuestros niños, siempre estamos buscándoles un plan, una actividad, un partido, un juego, una clase, y debemos enseñarle también a nuestros hijos a estar en calma, a estar en paz, a pasar una tarde de reflexión, de pensamiento, y eso les va a servir muchísimo también. Lección número 5. Los estoicos nos enseñan a ser agradecidos y bondadosos con todos. Los estoicos hacen un gran énfasis en la bondad, ¿no? Para ellos es muy importante que seamos bondadosos con los demás y con la naturaleza, ¿no? Hay que enseñar a nuestros hijos a ayudar a los demás, a dar una mano, a sonreír, a saludar, a siempre transmitir una vibra positiva en la sociedad, ¿no? Para los estoicos es muy importante que seamos conscientes de que formamos parte de dos grupos importantes. El primero es nuestro núcleo familiar, que puede ser incluso hasta el escolar o el lugar donde vives. O sea, ese es un pequeño núcleo del que tú formas parte. Pero nunca debes de perder de vista, según los estoicos, que también formas parte de la humanidad. Muy importante que tú seas una fuerza positiva para la sociedad, que tus hijos aprendan a ser personas de bien, que sepan alzar la voz por los que no pueden hacerlo, que luchen por lo que es justo, que luchen por las virtudes y por los principios en la sociedad. Porque además debemos ser conscientes que todo lo que pasa, ya sea en la esquina o en el otro lado del mundo, inevitablemente nos va a afectar. Muchas veces no es tan evidente, pero tarde o temprano las acciones de unos nos terminan por afectar a todos. Y creo que eso es lo que está pasando en la sociedad. Hoy en día son algunos, y realmente creo que son la minoría, los que están destruyendo literalmente los valores, las virtudes, los principios, las tradiciones, las están pasando por encima, y es porque habemos muy pocos dispuestos a pelear por lo que es justo. Es necesario que empecemos a construir una sociedad de estoicos que sean capaces de alzar la voz, aunque eso le duele a algunas personas y aunque eso nos cueste ser criticados, ser señalados y ser juzgados, pero sabemos que el bien siempre debe triunfar. Pero mientras el bien siga callado, el mal va a seguir haciendo lo que quiera. Y la segunda parte de esta lección es ser agradecidos, ¿no? Enseñémosle a nuestros hijos a no compararse con los demás. Siempre va a haber alguien mejor que ellos, mejor en el fútbol, más alto, más simpático, con más dinero, con una mejor familia. Perder el tiempo comparándonos con los demás no tiene ningún sentido. Tenemos que agradecer por lo que tenemos, desde el estar vivos, el tener una familia, el tener un plato sobre la mesa. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Siempre digo que se necesita muy poco para ser feliz. Y creo que los niños de hoy ya no entienden ese concepto, ¿no? Están muy atados a lo material. Para ellos ser feliz significa juguetes, significa ropa de marca, significa viajes, ¿no? Hoy nuestros adolescentes están obsesionados, por ejemplo, con los tenis de marca, ¿no? Y traen en los pies algo que pues pueden ser muchos meses de sueldo para otras personas, ¿no? Y ahorita es muy fácil para ellos tenerlos porque se los dan sus papás, pero ¿qué va a pasar cuando eso ya no pase? Ellos no van a poder destinar 3 meses de sueldo para comprarse unos tenis. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles desde chicos qué son las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Pasar tiempo con la familia, tener buenos amigos, un partido de fútbol, un paseo en el parque, un helado. Ahí está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en nuestra cabeza, está en nuestras emociones. Nadie puede ser rico por sus posesiones materiales. La única manera de ser rico está aquí, está dentro de nuestras cabezas. Hay personas que tienen muy poco y son muy ricas. Y hay personas que tienen muchísimo y son muy pobres. Por ejemplo, algo que yo no les había platicado es que llevo 10 años con dolor de espalda, ¿no? Al día de hoy no sé qué tengo, todavía sigo pues buscando qué es lo que me ocasiona ese dolor, pero todo el tiempo tengo dolor de espalda, desde que me levanto hasta que me duermo. Y hace algunos meses, equivocadamente, me habían diagnosticado espondiloartritis, que pues es una enfermedad bastante
bastante importante, ¿no? Con la que tendría que vivir el resto de mi vida. Al final no resultó ser eso, pero sí viví varios meses de mi vida pensando que tenía eso. Y cuando la gente me decía, híjole, lo siento mucho, yo siempre les decía, al contrario, es una buena noticia. Hay cosas mucho peores allá afuera y el hecho de tener este dolor, de levantarme todos los días con ese dolor, es una señal inequívoca de que estoy vivo. Y yo lo veo como una prueba más. Como les dije ahorita, no sé qué tengo, pero para mí solo es una prueba más. Si tengo que vivir el resto de mi vida con este dolor, así lo aceptaré, no pasa nada. Hay cosas mucho peores en el mundo, ¿no? Y regresando un poquito a lo que les decía del materialismo de los niños, el otro día vi un video muy triste en Venezuela de cómo iban corriendo los niños emocionadísimos atrás de un camión, ¿no? Iban corriendo, iban felices, iban gritando, les iban como que cerrando el paso para que no se fueran a ir por otro lado, ¿no? Los niños preocupados de que el camión se fuera a ir por otro lado. Y este no era un camión de helados, no era un camión de juguetes, era el camión del agua, ¿no? Imagínense. Para muchos de nuestros hijos es impensable el que falte el agua, ¿no? Y hay otras realidades para muchos niños, ¿no? El otro día me tocó escuchar también por mi trabajo sobre una huelga de jugadoras de fútbol, ¿no? De niñas de 12, 13 años que estaban en huelga, que no querían entrenar porque las cosas no se hacían a su manera. Y yo digo, ¿creen que en Venezuela haya huelgas de niñas? ¿Creen que en los pueblos, en los cerros, en los lugares recónditos, donde las niñas tienen que caminar kilómetros para tener acceso a la educación o agua potable, creen que ahí haya huelgas de niñas? Yo no creo. Entonces esto es un ejemplo perfecto de esta generación de cristal que se los hemos puesto tan fácil, que no saben valorar lo que realmente importa en esta vida, ¿no? El simple hecho de tener un equipo de fútbol, de tener una persona profesional dispuestos a enseñarles, el tener unos tenis para practicarlo, eso es suficiente para estar agradecidos, ¿no? Tenemos que hacer niños más fuertes, niños más resilientes, más humildes, que no estén acostumbrados a que sus papás se lo resuelvan todos, ¿no? Como les dije al inicio, imagínense una sociedad de estoicos, ¿no? De personas que se construyen en la mejor versión de sí mismos, capaces de controlar sus emociones, dispuestos a construirse como personas de bien, ser buenos ejemplos para los niños, ser buenos esposos, ¿no? Que sean hombres que crean un ambiente sano para los niños, que se puedan desarrollar en su infancia. Imagínense vivir en una sociedad así, ¿no? Creo que muchos de nuestros problemas se resolverían muy fácilmente. Por último, una última reflexión que para mí es la más importante, que viene de Marco Aurelio. Marco Aurelio nos decía que lo que hagamos en esta vida tendrá un eco en la eternidad, ¿no? Y eso incluso lo vemos en la película de Gladiador. Él es el Marco Aurelio de los estoicos. ¿Y por qué es tan importante esta reflexión? Cuando nosotros como personas nos comparamos con la inmensidad del universo, ¿no? Cuando vemos que realmente somos poco más que una gota de agua en el mar, pues creemos que nuestras acciones, que nuestros pensamientos no tienen ningún eco, ¿no? Podríamos pensar que no somos nada, pero está en nosotros mismos construirnos de tal manera y con tal mentalidad que lejos de vernos como una gota de agua en la inmensidad del mar, debemos de vernos como la inmensidad del mar en una gota de agua. Todo lo que hagamos tiene un efecto. Cualquier acto de bondad va a tener un efecto. Cualquier acto de maldad va a tener una repercusión. Si nosotros vamos sembrando la bondad, eventualmente eso es lo que vamos a cosechar, no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Si nosotros estamos decididos a cambiar el mundo, lo podemos hacer. Para cerrar el capítulo les voy a presumir mi colección de libros de estoicismo. El primero es Lecciones de Estoicismo, es muy bueno, es muy breve y bastante digerible. Este es el primero que leí, Estoicismo Cotidiano. Son 365 reflexiones, es leer una al día, entonces está bastante práctico.
Este otro se llama Meditaciones, creo que es la obra más importante de estoicismo, pero está difícil de leer, así que les recomiendo que no sea la primera. Y tengo pendientes Cómo ser un estoico y El pequeño libro de estoicismo. Esos los voy a leer próximamente, pero bueno, quería platicarles también de dónde vienen estas ideas y que ustedes puedan conseguir estos libros tan importantes, ¿no? Y bueno, eso es todo, super papás. Cuídense mucho y nos vemos pronto.